Primero que nada quiero agradecerles a ustedes que me hayan invitado, ¿verdad?, para dar este mensaje con motivo, ¿verdad?, de su salida. Por la tarde será la clausura y bueno, será el último punto donde estén juntos como estudiantes. Y pues les agradezco, hermanos, que me hayan invitado para dar este mensaje. Yo me siento muy honrado, muy contento de hacerlo y con mucho gusto, ¿verdad? Y vamos en esta hora a meditar un momento en la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 5:24, lo leemos juntos, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuevamente, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos concedes en esta mañana tan hermosa de poder presentarnos delante de ti. Como decía el salmista, de madrugada te buscaré. Señor, nos hemos estado aquí desde temprano, Señor, y ahora vamos a meditar en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que en este día concluyen sus estudios teológicos, bíblicos, y gracias, Señor, porque tú los has capacitado para esta hermosa labor. Ahora te ruego, Señor, que me concedas de la gracia de tu Espíritu Santo. Vamos a hablar tu palabra. Usa mi vida, Señor, y que sea de grande bendición para todos nosotros este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy ustedes han concluido sus estudios y deben de entender que no fueron capacitados para volver a su casa. No fueron preparados tampoco para quedarse en su iglesia. Alguien dijo en una ocasión que los barcos están más seguros cuando están en el puerto, pero los barcos no fueron hechos para estar en los puertos. Los barcos fueron hechos para navegar en medio de las olas, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. De la misma manera, ustedes podrían estar más seguros y más cómodos en sus casas o en sus iglesias, siendo solamente colaboradores, pero no fueron preparados para ser colaboradores. No fueron preparados para estar en sus casas. Fueron preparados para ir a la batalla, para ir al campo, para ir a la obra de nuestro Señor. Amén. Y quiero en esta mañana hablarles acerca de la importancia de su llamado. Ustedes han sido privilegiados de parte de Dios. Ustedes también representan la respuesta a la oración de muchos hermanos, de muchos pastores, que hemos orado a Dios pidiendo al Señor que Él levante obreros y que los envíe a su mies. Y Dios ha querido levantarlos a ustedes. Dios ha querido que ustedes sean esos obreros que vayan a su viña, que vayan a su mies. Y dice este versículo que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es importante que sepan primeramente quién es el que los ha llamado. Es necesario que ustedes tengan la seguridad de su llamado y que sepan que el que los llamó a predicar fue Dios. ¿Por qué es importante que ustedes sepan quién es el que los llama? Porque ustedes ahora que salgan al campo van a tener muchos obstáculos, van a tener muchas pruebas, van a tener muchas luchas. Y uno de los primeros obstáculos que se les va a presentar es la duda. Eso va a ser contra lo que van a luchar primeramente, porque el diablo va a tratar de influir en sus mentes y va a querer poner en ustedes
que ustedes duden de su llamado. Cuando ustedes tengan problemas, cuando ustedes tengan dificultades, cuando ustedes en algún momento no vean el resultado que ustedes quieren, porque cuando uno comienza en el ministerio, uno tiene la idea de que uno va a llegar y las multitudes van a salvarse. Pero cuando uno llega, hermanos, se encuentra uno que la tierra donde nos ponen es una tierra muy dura, que hay que labrarla, que hay que sembrar, luego hay que regar la semilla y luego hay que cuidarla hasta que por fin da el fruto. Entonces, en ese proceso que se inicia, a veces viene la duda y el diablo trata de decirte: ¿de verdad crees que Dios te llamó? Entonces comienza esa duda, pero tienen ustedes que vencer ese obstáculo y acordarse que el que los llamó fue Dios. Amén. Y no hacer caso del diablo, no hacer caso de las dudas que el diablo les quiera meter. No duden de su llamado. Si ustedes están aquí, fue porque un día sintieron el deseo en su corazón de predicar la palabra del Señor, sintieron esa carga por las almas perdidas y ustedes vinieron aquí para prepararse y llevar el mensaje de salvación para todas las personas. Y ese sentir no vino de otro lado, sino vino de parte de Dios. Dios puso en sus corazones el deseo de prepararse para predicar la palabra del Señor. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 9 de su libro: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, a pesar que recibió un llamado de Dios, en algún momento de su ministerio dudó. Y estaba tan desalentado que dijo: ya no voy a hablar más en ese nombre, ya no voy a predicar más acerca de Dios ni de su palabra. Pero dice que en su corazón había un fuego, que él trató de evitarlo, que él trató de soportarlo para no predicar, pero dice que él no pudo soportar ese fuego. Era el fuego del Espíritu Santo que corría por su ser y que lo movía a predicar la palabra de Dios. Ustedes también deben sentir ese mismo deseo de seguir predicando a pesar de las pruebas y de las luchas que ustedes puedan tener. Otro obstáculo que van a enfrentar va a ser el desaliento. En algún momento quizás se sientan desalentados. Se sentirán desalentados cuando ustedes prediquen la palabra y vean que las almas no se convierten. Se sentirán desalentados cuando tengan que lidiar con personas que se oponen a la obra de Dios. Se sentirán desalentados cuando ustedes vean que la persona es dura de corazón. Pero ustedes, a pesar de eso, tienen que seguir adelante, porque el crecimiento o la salvación no la van a producir ustedes. Ustedes solamente son instrumentos en las manos de Dios. Aquí dice en Tesalonicenses: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el Señor. Amén. Dios es el que va a hacer la obra. Pablo dijo en 1 a los Corintios 3:6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que va a dar el crecimiento si ustedes trabajan, si ustedes se esfuerzan, si ustedes son fieles. Otro obstáculo también va a ser que ustedes van a lidiar con gente difícil. Cuando nos ponen en una obra, no todos los hermanos, decía alguien, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y tanto va a haber hermanos que los aprecien, que los quieran, que los amen, que reconozcan su trabajo, su esfuerzo, pero también habrá hermanos que se levanten, que se opongan a la obra de Dios y que van a tener ustedes resistencia y van a ser hermanos difíciles, algunos de ellos. Y eso los va a hacer que ustedes estén de rodillas. En lugar que ustedes digan: ¿sabe qué? Yo ya no tengo por qué estar soportando a la iglesia o a estos hermanos, yo mejor agarro y me voy a mi casa. No lo hagan. Mejor pónganse de rodillas
y oren a Dios y pídanle a Dios que les ayude, que les dé sabiduría para saber cómo lidiar con la gente, para saber cómo tratar a cada hermano, a cada persona. Siempre pónganse a orar delante del Señor. Nunca vayan a renunciar. Al contrario, tienen que seguir adelante y pedirle a Dios que cada día les dé sabiduría y que les use. La mayoría de ustedes son jóvenes, 16, 17 años, 18 años, algunos más de 20 años. Y cuando uno llega a una iglesia siendo joven, no falta quien diga, este chamaco, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar este niño a mí? Yo tengo tantos años en el Evangelio, tantos años en la obra, pero acuérdense quién es el que los llamó. Acuérdense quién es el que los llamó. Y ustedes deben de ser valientes. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice, no tengas miedo. Si hay personas que ya tienen tiempo en el Evangelio y los quieren menospreciar, dice el Señor, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Si Dios te llamó, Dios te va a usar. Dios te va a capacitar. Recuerden cómo Dios llamó a Samuel siendo un niño, y también te ha llamado a ti. Y debes de ser valiente porque Dios está contigo. Amén. Debes de saber también que el que los llamó se llama fiel. Dice la palabra de Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es el que te ha llamado. Y cuando tú sabes y reconoces quién te llamó, eso es lo que te va a mantener firme dentro del ministerio. Porque a lo mejor no tengas, digamos, en algún momento no tengas suficiente dinero, estés pasando por problemas, estés pasando por pruebas, pero cuando te acuerdes quién te llamó, eso te va a hacer que tú te mantengas firme en la obra de Dios. Quizás te toque un lugar difícil y tengas que pasar pruebas en esa iglesia, en ese lugar, pero si te acuerdas quién te llamó, eso te va a mantener firme en el camino de Dios. Eso es lo primero que deben de saber. Lo segundo, es importante que conozcas los peligros que vas a enfrentar. Por lo menos hay tres peligros principalmente para los hermanos varones. Los tres peligros más comunes que enfrenta un obrero, un pastor, son tres. Es la lana, la fama y la dama. Son los tres peligros más comunes para un siervo de Dios. Hay un patrón que siguió el evangelista Billy Graham, y en cuanto a la dama o a las mujeres, él siempre tenía este lema: nunca debes estar solo con una mujer a no ser que sea tu esposa. Siempre que vayas a visitar a alguien, alguna hermana, mayormente que sabes que es una hermana sola, siempre procura llevar a tu esposa. Y si eres soltero, procura llevar a un hermano. Si eres varón, que te acompañe. Si eres hermana, procura llevar a otra hermana que siempre vaya contigo, pero nunca vayas solo a visitar a una persona que del sexo opuesto, que sabes que está sola esa persona. Nunca vayas solo. Siempre procura llevar a alguien. ¿Para qué? Porque de esa manera te vas a proteger. Los que son solteros le deben de pedir a Dios también que les dé una ayuda idónea, porque eso los va a proteger de la fornicación, los va a proteger también del adulterio. Y ese patrón tenía Billy Graham. En cuanto a la lana o al dinero, una forma de cuidarnos de no caer en el peligro de caer en el dinero, de tomar un dinero que no es nuestro. Para eso, delega responsabilidades. Pon a otros hermanos de la iglesia que estén capacitados, que sean los tesoreros de la iglesia. Pero cuanto más alejado desea estar lejos del dinero, es mejor.
para que no en algún momento tomes algo, que caigas en alguna necesidad y tomes algo y después no lo puedas reponer y entonces tu ministerio, tu testimonio pueda dañarse. Mejor delega responsabilidades en otras personas que puedan hacerlo en la iglesia. Y en cuanto a la fama, es decir, que a la persona cuando predica, el diablo viene y trata de engañarlo y le comienza a decir: ay, tú predicas bien bonito, ¿quién como tú? Dios te está usando, eres un instrumento en las manos del Señor. Y entonces la persona cuando escucha estas voces, la persona se comienza a llenar de vanidad, se siente grande. Y eso ha pasado con muchos predicadores cuando Dios los ha usado. Si Dios te usa, dale siempre la gloria al Señor. Y procura siempre estar sujeto a tu pastor, procura siempre estar sujeto a la iglesia, al movimiento donde Dios te ha llamado. En este caso, nosotros que hemos sido llamados en la iglesia de Getsemaní, hay un cuerpo ministerial, hay un presbiterio, y siempre hay que procurar estar sujetos a la junta ministerial. ¿Para qué? Para no descarriarnos por causa del orgullo. Esos son los tres principales peligros. Ahora bien, también es necesario que sepas que eres un instrumento en las manos de Dios. Vuelvo otra vez a leer Filipenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No dice que tú lo vas a hacer, dice Dios lo va a hacer a través de tu vida. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, tú eres un vaso escogido de parte del Señor, y como eres un instrumento en las manos de Dios, debes cumplir tu ministerio. Quiero invitarles por favor a que busquen 2 Timoteo 4:1-5. Segunda Timoteo 4:1-5. Leemos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y dice al final: cumple tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Dice aquí: predicar la palabra. ¿Cuál es tu ministerio? Exhortar. ¿Cuál es tu ministerio? Redarguir a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es tu ministerio? Predicar la sana doctrina. ¿Cuál es tu ministerio? Dice: soportar las aflicciones. ¿Cuál es tu ministerio? Hacer obra de evangelista. Y finalmente dice: cumple tu ministerio. Ahora, ustedes ahora tienen una grande responsabilidad. Cuando ustedes no habían ingresado a este instituto bíblico, ustedes eran miembros solamente de su iglesia, quizá algunos colaboradores. Pero entre más Dios te da un ministerio, también tú adquieres una responsabilidad. Y la Biblia dice: maldito el hombre que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Si ustedes no cumplen con su ministerio, entonces ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Y un día ustedes estarán delante del Señor y Dios les va a decir: a ver, dame cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con el ministerio que yo te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? Pablo escribe a Timoteo y dice: cumple tu ministerio. Cumple con tu obra, con lo que se te ha encomendado, porque no la has recibido del hombre, no la has recibido de la iglesia. El que te llamó, el que te trajo a este lugar fue Dios. Y debes hacerlo no por quedar bien con los hermanos o no por quedar bien con tu familia, no. Cumple tu ministerio porque Dios es el que te ha dado este ministerio, y dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
No se puede revocar el llamado de Dios. Dios te ha llamado, cumple tu ministerio. Segundo, también honra tu ministerio. Debes de cumplir tu ministerio, pero también debes honrar tu ministerio. A partir de hoy, una vez que les entreguen su diploma, ustedes van a ser obreros del Señor, y en su debido momento van a ir ascendiendo, van a tener grados, ¿verdad? Conforme ustedes se vayan esforzando, van a poder después dar Santa Cena. Si se esfuerzan, van a poder presentar niños, van a poder presentar matrimonios, 15 años y después bautismos. Pero todo es conforme nosotros nos vamos esforzando. Dice la Biblia, honra tu ministerio. Quiero que leamos por favor Romanos 11:13. Escuchemos las palabras del apóstol San Pablo. Dice San Pablo de la siguiente manera: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo dice que él honraba el ministerio que tenía. Primero, honra tu ministerio siendo fiel a Dios. Séle fiel a Dios. Pablo decía que él había servido a Dios con una conciencia limpia. Que siempre en tu conciencia esté que tú has sido fiel al Señor. Cumple, honra tu ministerio siendo fiel a Dios. Primero los Corintios 4:1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ustedes son servidores de Cristo, pero es necesario que todo administrador de la obra del Señor sea hallado fiel. Ustedes deben ser fieles a Dios, debemos ser fieles a Dios. Honra tu ministerio dando lo mejor de ti. Yo sé que ahorita algunos de ustedes, algunos tienen preparación académica, otros tienen poca escolaridad, pero en lo que está de tus fuerzas, procura dar lo mejor de ti, procura esforzarte. Dentro de tus capacidades, esfuérzate y procura también crecer en tu vida espiritual, procura crecer en tu vida intelectual, aprende más acerca de Dios, aprende más de la Biblia, procura que seas una persona cada día mejor con la ayuda del Señor. Esfuérzate y da lo mejor de ti. Amén, hermanos. Amén. Hay que dar lo mejor de nosotros. Honra tu ministerio preparando tus mensajes. No seas perezoso en la preparación de los mensajes. Prepárate. Tú vas a ser una persona que le va a dar alimento a la grey. Y por eso debes preparar tus mensajes cada día. Debes estar pensando siempre qué cosa es lo que vas a predicar. Y cuando vayas a hacer tus mensajes, no los hagas a la ligera. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Procura que tu Biblia siempre esté en tu mano derecha. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Estúdiala siempre y haz tus mensajes. Y que cada día tus mensajes sean mejores. ¿Por qué? Porque tú vas a ser una bendición para la iglesia. Que tus mensajes estén cargados también de oración. Honra tu ministerio siendo una persona de oración. Para que cuando tú prediques la palabra de Dios, los mensajes puedan llegar al corazón de las personas. Que las personas puedan ser tocadas con el poder de la palabra de Dios. Y predica con pasión. Predica con amor. Hazlo con pasión. Hazlo para Dios. Tú estás sirviendo al Señor. Y procura ser un instrumento en las manos de Dios. Entrégate a la predicación. Entrégate al estudio. Y entrégate también a la oración. Para que seas un instrumento poderoso en las manos del Señor. Honra tu ministerio también portándote como lo que eres. Ahora eres un siervo de Dios. Y las hermanas igualmente son siervas del Señor. Son siervos de Dios. Segunda los Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, somos embajadores de Cristo. Un embajador es una persona que representa a una nación, a un país.
a un gobierno en el extranjero. Nosotros somos embajadores de Dios porque estamos representando el reino celestial. Ahora imagínense cómo va a ir si tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que honrar tu ministerio. Te vas a parar al frente de una congregación, vas a estar detrás de un púlpito. Debes de ir lo mejor presentable. ¿Por qué? Porque estás representando el reino de Dios. Y honra tu ministerio. No seas dejado, sino procura presentarte con un buen mensaje y pararte, hermano, con una preparación. Prepárate porque estás representando el reino de Dios. Compórtate como lo que eres, como un pastor. Habla como un pastor. Viste como un pastor. Tienes que hablar como pastor y vestirte como un pastor y vivir también como un pastor, porque eso es lo que ahora van a hacer. Van a ser pastores, van a ser obreros del Señor. Vivan como pastores, hablen como pastores y vistan como pastores también. A partir de hoy, hermanos, ustedes ya no van a ser los mismos. Ya no van a ser los mismos. Porque se les ha concedido el privilegio de ser los escogidos para llevar a cabo la gran comisión. Pero al mismo tiempo se les ha dado la responsabilidad de cuidar de la grey del Señor. Ustedes ahora, cuando salgan de aquí, van a comenzar una aventura de fe. Van a tener que vivir por fe. Y esa fe la van a tener que aplicar en todas las áreas de su vida. Si les toca una iglesia grande o mediana, gloria al Señor. No todos hemos tenido ese privilegio de comenzar en una iglesia grande. Yo nunca tuve ese privilegio. Yo siempre comencé de la nada. Y quizá ustedes también lo tengan que hacer. Pero deben de aprender a depender de Dios. No dependan del hombre, los hombres fallan. Dependan de Dios. Si ustedes dependen de Dios, ustedes siempre van a tener todo lo que ustedes necesitan para vivir. Si son solteros o son casados, dependan de Dios, dependan de la oración, vivan por fe. Hay ocasiones también que en el templo donde nos toca, le hacen falta muchas cosas y a veces hay zonas donde son muy pobres y no hay suficiente dinero. Pero si ustedes viven por fe, Dios va a suplir para que ustedes edifiquen la casa de oración, la casa de Dios. Si ustedes aplican la fe, Dios va a suplir sus necesidades. Va a haber momentos, porque la obra de Dios así es. La obra de Dios es como decía alguien en un dicho: hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Hay veces que hay en abundancia, pero también hay veces que hay escasez, porque así es cuando se vive por fe. No hay un sueldo definido en la obra de Dios. Vivimos por fe. Pero si ustedes dependen de Dios, Dios va a suplir todas sus necesidades y nunca les va a hacer falta nada si ustedes dependen de Dios. Ahora también recuerden que fiel es el que los está llamando y Él lo va a hacer. También habrá momentos de gozo. Cuando ustedes vean que ustedes están predicando y que las almas se están salvando, eso va a llenar de gozo sus vidas. Cuando a ustedes les toque ir a orar por un enfermo y cuando ustedes pongan sus manos en los enfermos y oren a Dios y ustedes vean que los enfermos están sanando, ustedes se van a gozar, ustedes se van a regocijar, van a venir como cuando llegaron los 70 y le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Pero dijo el Señor: gócense más de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ese es un gozo profundo, el que las almas se salven, cuando ustedes vean que la iglesia está siendo bendecida por su ministerio. Y hermanos, deben de saber que el Señor nunca los va a dejar solos. Dice aquí en Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nunca los va a dejar. Él siempre va a estar con ustedes. Nunca abandones el camino de Dios ni la obra a la que fuiste llamado. Cuando no tengas fuerzas, cuando sientas que ya no puedes más, lo que tienes que hacer es orar, venir en oración a Dios y decirle: Señor, ayúdame.
siento no poder, siento que no tengo fuerza, son tantos los problemas que hay, tantas las luchas, pero si tú dependes de Dios y oras, Dios te va a dar fuerzas para que sigas adelante en la obra del Señor. Dicen que en cierta ocasión llegó un ángel delante de Dios y le preguntó a Dios: Dios, ¿cómo le vas a hacer para que el mundo se salve? Tú ya llegaste de la tierra, ahora estás aquí en el cielo, ¿cómo le vas a hacer? Y entonces el Señor le contestó al ángel: dejé a 12 discípulos para que continúen con el trabajo. Y si esos discípulos, cuando ellos mueran, dice, yo dejé una congregación, dejé una iglesia. Y si esa iglesia fallara, dice, entonces ya no tengo nada más. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios te ha llamado a ti. Dios ha puesto en ti la responsabilidad de ese trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a cabo la gran comisión de predicar el evangelio del reino de Dios. Yo me gozo de que ustedes hayan concluido sus estudios. Pude compartir con ustedes algunos meses, estar con ustedes, y me siento muy contento, me siento muy alegre. Pero ahora ustedes van a salir al campo. Claro, nos vamos a seguir viendo, pero nunca dejen al Señor, hermanos. Siempre estén orando, siempre estén buscando a Dios, siempre estén dependiendo de Dios, y Dios lo hará, porque dice su palabra que fiel es Dios, el cual también lo hará. El Señor lo va a hacer, hermanos. Ustedes solamente pónganse en las manos de Dios y no tengan temor. No importa dónde los manden, si Dios está con ustedes, no tienen por qué tener temor de Dios. No importa si los mandan a un pueblo, si los mandan a un monte, si los mandan lejos, no importa. Dios siempre va a estar con ustedes. Sean valientes. Nunca digan no. Nunca digan no. No digan, no, yo ahí no voy a ir. No, ustedes vayan. Porque primero Dios nos prueba para ver nuestro corazón. Sean fieles. Aunque les asignen una misión pequeña, ustedes sean fieles y trabajen y esfuércense. Y si Dios ve que ustedes ahí están esforzándose y trabajando, al rato Dios los va a quitar de ahí y los va a poner en otro lugar más amplio. Porque el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si ustedes son fieles en lo poco que les encomiendan, háganlo de corazón, háganlo con amor. Y cuando Dios vea que ustedes se están esforzando, al rato Dios le va a poner a su pastor, ponerlos en otro lugar. Se va a presentar otra necesidad en otra iglesia más grande, en otro lugar quizá más mejor, por así decirlo. Y entonces Dios va a echar mano de ustedes y los va a poner en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él va a ver su fidelidad y también su esfuerzo. Así que nunca digan, ustedes siempre estén dispuestos a servir al Señor. Y recuerden la palabra del Señor: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y pues no solamente hemos estado orando ahorita, yo seguiré orando también por ustedes. Seguiré pidiendo a Dios que los ayude, que los capacite, que los llene con su espíritu, que los use, porque la obra es del Señor. Y sigan adelante, hermanos, y nunca desmayen. El Señor está con ustedes. Amén. Vamos a orar en esta hora. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres el que ha llamado a mis hermanos para que trabajen en tu obra. En este día ellos están concluyendo sus estudios. En este día, Señor, ellos han terminado este ciclo en el cual estuvieron en un tiempo de consagración, en oración, en ayuno, preparándose a través del estudio de la palabra. Se estuvieron preparando porque ellos van a salir al campo ahora a trabajar. Han recibido ya la enseñanza bíblica, la enseñanza intelectual también, pero ahora ellos tendrán que poner por obra todo lo que han aprendido. Señor, la experiencia nos dice que el ministerio es difícil, es complicado, pero al mismo tiempo es algo hermoso,
es algo maravilloso, es la cosa más hermosa que uno puede recibir, porque es un ministerio, es un privilegio, es un don de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y tú, Señor, has concedido a mis hermanos, ellos han sido escogidos de entre tantos cientos de miles de personas, de creyentes. Ellos han sido escogidos, capacitados y enviados para predicar la palabra de Dios. Te pido que les des sabiduría, te pido que les des fuerzas, quita todo temor en sus corazones. Van a enfrentar pruebas, van a enfrentar luchas, van a salir al campo a trabajar en tu obra. Quita el temor de ellos, que ellos siempre dependan de ti. Señor, tú honras a aquellos que te honran. Señor, te hallan los que temprano te buscan. Ayúdalos a ser hermanos de oración, a ser pastores de oración, a ser pastores de búsqueda, que haya una consagración completa en ellos, que ellos prediquen con pasión, que hagan su obra con amor, que hagan su obra con dedicación. Señor, que se entreguen a la predicación, así como el apóstol Pablo, que estaba entregado a la predicación. Que también ellos, Señor, se preparen, se consagren cada día, Señor, que lo hagan con amor. Y tu palabra dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dará a cada uno conforme a su obra. Señor, ayúdanos a trabajar. Señor, que nadie se sienta desanimado, desalentado para dejar el ministerio, sino al contrario, que cuando tengan una prueba, que cuando tengan una lucha, eso los motive a orar más, eso los mueva, Señor, a depender más de ti, a buscar tu rostro, Padre. Ahora, Señor, encomendamos a mis hermanos a la gracia tuya, al cuidado, que tú les des fuerzas, que tú los uses, Señor, para que las almas que están perdidas, esclavas del diablo, esclavas del vicio, puedan ser rescatadas, puedan ser salvadas con el poder de la palabra, con el poder del evangelio, y que mis hermanos puedan llevar ese evangelio de poder para que las almas se conviertan y se salven. Usa la vida de mis hermanos, tómalos en el hueco de tu mano. Tu palabra dice en Apocalipsis que tú tienes en tu mano las 7 estrellas, Señor. Y Padre, cada pastor es una estrella que brilla, que alumbra, y tú lo tienes en tu mano, Señor. Guárdales, cuídales, Señor Jesucristo. Ayúdalos a ser valientes, a esforzarse, a no desmayar, Padre Santo. Y en tus manos está la vida de cada uno de mis hermanos que en este día, Señor, han concluido sus estudios. Bendíceles y capacítales. Tú sabes, Señor, la obra que tienes preparado para cada uno de ellos. Tú sabes la obra que a cada uno les van a asignar. Úsales, Padre Santo, donde quiera que ellos se presenten, en cualquier púlpito, Señor, al que ellos lleguen, que ellos puedan tener el respaldo tuyo, que los enfermos sanen, que haya milagros en su ministerio, que haya poder de lo alto, Señor. Bendícelos en grande manera. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por mis hermanos. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar.